Buenos días, un gusto saludarles ya en el día martes 27 de julio de 2021. Estamos comenzando Hechos AM en ese horario especial debido a la transmisión de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Qué bueno que puede acompañarnos. Lorena, buenos días. Buenos días, Manuel. Buenos días, amigos televidentes. Para las personas que ya estaban muy pendientes de esta transmisión, hace unos minutos observamos la participación del salvadoreño Marcelo Acosta en esta competición. Que bueno, ahí estábamos observando los tiempos que había marcado y dándole seguimiento también a esto que nos entusiasma, porque un salvadoreño también representándonos ahí en Tokio 2020. Hay mucho más que compartir también, Manuel. Así es, comenzamos con nuestros titulares. Muy bien, vamos a comenzar con los reportes de los equipos de Noticiero Hechos. Estamos ya pues entrando en la jornada de este día martes. Vamos con el reporte de Julio Guevara, que nos habla de tráfico a esta hora, Luis. Julio, te damos los buenos días. Adelante. Compañeros y amigos televidentes, ¿qué tal? Buenos días, qué privilegio amanecer informando desde las calles del Gran San Salvador. Específicamente estoy en la zona de los próceres. Mire, usted puede decir dónde inician los próceres o dónde finalizan los próceres. Correcto, acá estamos. Mire, la carga vehicular a esta hora de la mañana, como es de imaginar, luce normal. Los automovilistas pueden transitar sin ninguna complicación. Vamos a ver en este momento la Monseñor Romero. Todos los automovilistas que van para la zona occidente, mire qué chulada de vía a esta hora de la mañana, libre de tráfico. De igual manera, quienes se desvían para la Manuel Enrique Araujo, recordemos que usted, si se mueve un poquito más a la derecha, puede retomar nuevamente la carretera panamericana para viajar a Santa Tecla, o bien sigue cruzando la derecha para llegar a la zona del Salvador del Mundo. Pero este punto donde estamos siempre se complica eso de las 7 de la mañana. Es por eso que desde semanas atrás vienen gestores del BMT y colocan algunos conos para evitar un nudo que se forma en el lado que les vamos a mostrar en este momento. Justo ahí ve usted un arriate, desde ahí se comienza a generar carga vehicular complicada, pero en este momento es todo lo contrario. De igual manera, al fondo de la pantalla podemos apreciar cómo luce la zona de los próceres sentido al centro, lo voy a decir así, sentido al oriente. Si usted va para buscando punto de referencia en la zona del Estadio Cuscatlán, el monumento Bienvenido a Casa, todo luce normal en este momento, compañeros. Pero lo repito, en este momento, recordemos que acá, en cuestión de minutos, la situación cambia rotundamente en cuanto al tráfico vehicular se refiere, compañeros. Exactamente, Julio, el tráfico a esa hora pues no está dando problemas para circular sobre esta zona del Boulevard Los Próceres, así que bueno, es un buen momento para que usted pueda salir de casa. Recordemos que a medida vamos avanzando en la mañana, esta zona se convierte pues en un problema para llegar a diferentes destinos, sobre todo si se van a desviar hacia la zona de la Manuel Enrique Araujo. Recordemos que ahí está el Hospital El Salvador, donde pues siempre hay un importante número de personas por el tema de la vacunación. También si van sobre la Manuel Enrique Araujo dirigiéndose hacia la zona del Salvador del Mundo, siempre está congestionada, igual que la zona de Santa Elena. En el desvío hacia pues esta zona de Antiguo Cuscatlán siempre hay problemas para circular. Así que, bueno, Julio, es importante hacer las advertencias pertinentes y estar pendientes de lo que está ocurriendo en las calles cuando comenzamos la jornada. Así es, Manuel, a estar pendiente de las recomendaciones también de las autoridades, porque tal como tú lo dices, recordemos que si en este momento las vías están libres, no tenemos que abusar también, porque a veces apenas va arrancando el día y como los automovilistas ven libre, pisan el acelerador de más y ahí es donde ocurren los accidentes de tránsito, que por cierto, las estadísticas van al alza y tienen en preocupación a las autoridades. Muy bien, Julio, gracias por tu reporte. Volvemos contigo más adelante. Perfecto, buen día. Ya son las 6 de la mañana con 5 minutos. Muchas gracias por informarse con Hechos AM. Ha llegado el momento de establecer contacto con nuestra compañera Marcela Rivera, que nos tiene su primer reporte desde la autopista Comalapa. Marcela, buenos días. Buenos días, compañeros, y les informo acerca del tránsito vehicular en la autopista Comalapa. Como lo estamos viendo en las imágenes, hay una carga bastante importante de vehículos que se dirigen hacia el Boulevard de los Próceres, San Jacinto, a la calle Montserrat. Sin embargo, esto no representa ningún tipo de inconvenientes al momento de pasar por esta vía. Tampoco se ha registrado ni percances viales ni vehículos quedados que vayan a afectar la circulación, al menos en ese tramo que les estoy mostrando. Sin embargo, sabemos de que esta es una de las arterias más utilizadas y que también tiende a complicarse la situación vehicular, especialmente si usted se dirige hacia la autopista a Los Próceres.
Les muestro también cómo se encuentra el panorama en el sentido contrario. De igual forma, ustedes ven un panorama bastante positivo por el momento. Es decir, para todas aquellas personas que ya están buscando San Marcos, Santo Tomás, Olocuilta y también el aeropuerto internacional. Estamos viendo que la carga vehicular en este último sentido es menor a esta. Así el panorama, compañeros, desde la autopista a Comalapa, recordándoles siempre a los amigos televidentes a salir con tiempo de su casa. Marcela, muchas gracias por esta recomendación. Estaremos pendientes de tu próximo enlace. Muy bien, ahí tenemos los reportes de tráfico para que usted vaya ya entrando en materia, si está por salir de casa, si está por salir de alguna zona populosa, pues siempre es importante conocer qué está ocurriendo en las calles. Tenemos esos reportes que nos indican que por lo menos este martes se está iniciando sin mayores contratiempos para circular. Exactamente, y también vamos a referirnos a la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Medio Ambiente. Ya tenemos el registro de este sismo que, bueno, importante también mencionarlo, de una magnitud de 3.8 frente a la costa de Usulután, que se registró 55 kilómetros al sur de Playa El Espino, con una profundidad de 51 kilómetros. Importante también, el Ministerio de Medio Ambiente menciona que este sismo fue sensible a eso de las 5 de la mañana con 11 minutos y es un sismo de magnitud 3.8 que se registró, como reiteramos, frente a la costa de Usulután. Ya seguramente pues muchas personas en el oriente de nuestro país dando cuenta si al final se percibieron este sismo, y al final pues sí, ahí tenemos el registro oficial de parte del Ministerio de Medio Ambiente. Muy bien, ahí tenemos la información sobre este sismo que ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos minutos, para que usted pues tenga también este dato respecto a esta situación que seguramente pues en algún punto le pegó un buen susto a alguien para despertarse, ¿no? Sí, porque bueno, 5 de la mañana con 11 minutos y bueno, ahí teníamos el registro específicamente en la zona de Usulután. Así es, y luego de darles este dato vamos con un nuevo reporte de tráfico. Está lista la periodista Ileana Leiva. Ileana, buenos días, ¿dónde te encuentras? Estamos listos desde la Alameda Manuel Enrique Araujo para compartirles información del tráfico, y como pueden observar en estos momentos se mantiene bastante fluido para quienes vienen, por ejemplo, desde la zona de El Salvador del Mundo y están buscando incorporarse a la carretera panamericana, muchos también hasta Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, entre otros sectores. Y vemos que sí, es considerable la carga vehicular, pero que está avanzando. A eso se suma que también hay muchos elementos de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil que ayudan a que se mantenga este orden y que el tráfico pueda mantenerse así de favorable, porque sabemos que este tramo es uno de los que más tiende a complicarse, pero por esos momentos se mantiene pues tanto fluido. En el carril contrario, para quienes vienen desde la zona de Santa Tecla, por ejemplo, y están buscando llegar hasta la Alameda Roosevelt, ahí la carga es un poco menor y de igual forma se mantiene pues sin complicaciones a esta hora para quienes están buscando llegar también, por ejemplo, hasta la zona de la colonia Escalón. Muchos la utilizan como una ruta alterna y este es el panorama que van a encontrarse, pero a esta hora, porque recuerden que ya eso de las 7 de la mañana ya está más complicado. Pero aprovechando que nos encontramos en este punto, también vamos a mostrarles el panorama desde el Hospital El Salvador, donde pues a esa hora ya el personal médico que labora en ese lugar ya se está acercando. Vemos que también hay algunas personas que desde ya están esperando para poder pues vacunarse contra el COVID-19, y este es el ejemplo que todos los salvadoreños debemos de tomar, ya que es muy importante que nos apliquemos las 2 dosis para pues reducir el riesgo ante esta enfermedad de la COVID-19, que ya sabemos también que ha dejado varios fallecidos en nuestro país, y es ahí la importancia que ahora que está pues abierto, que todos los grupos etarios puedan vacunarse, que los jóvenes también se animen, ya que fue el último grupo que se habilitó, es que los jóvenes puedan tomar la decisión de vacunarse por su bien y también por el de sus seres queridos, que muchas veces pues están en riesgo en casa si nosotros no nos cuidamos. Exactamente, Ileana, qué importante es esa recomendación. Seguramente hay muchas personas haciendo los planes para quienes todavía no han hecho su cita para la vacunación, pues ya buscando su horario y su
y su momento más conveniente dentro de su rutina para poder realizar este procedimiento que es tan importante para guardar la salud de los salvadoreños. Importante también la recomendación que brindabas al inicio, ¿no? Manejar con mucha precaución, tratando de evitar accidentes de tránsito. Qué bien y qué afortunado también que tenemos la presencia de los elementos de la Policía Nacional Civil ayudando también en este tema, porque sí, en este tramo puede volverse un poco complicado la circulación alrededor de las 6:30, 7 de la mañana, incluso después de las 8 se registra bastante congestionamiento. Así que esa es la parte positiva pues tiene por ruta la Alameda Manuel Enrique Araujo, pues por el momento se ve bastante favorable la circulación, Ileana. Así es, está pues bastante favorable a esta hora. De igual forma, nuestro compañero Roberto Martínez les está compartiendo imágenes desde la Avenida Revolución, y también para quienes vienen desde esta zona está bastante favorable, no hay complicaciones. Recordemos que muchos de ellos se han incorporado desde la zona rosa, de la colonia San Benito, de la calle El Pedregal, y a esta hora pues no hay ninguna complicación. Muchos de ellos se están incorporando justamente a la Alameda Manuel Enrique Araujo y no hay ningún problema para poder hacerlo. Vemos que está pues bastante favorable a esta hora. Muy bien, y ya que estamos hablando de tráfico y que estamos hablando de la situación de circular por diferentes puntos del país y en San Salvador, le vamos a contar sobre los precios de los combustibles que experimentan una variación a partir justamente de este día, de este martes ya 27 de julio. La especial sube hasta 6 centavos, por lo que el galón alcanzaría los $3.99, prácticamente llegando a los $4. El galón de gasolina especial. La regular sube hasta 4 centavos y por el diésel usted va a pagar hasta 2 centavos. Pues menos. El Ministerio de Economía atribuye las variaciones de precios a los siguientes factores externos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo acordó un aumento progresivo de producción de 2021 y la preocupación ante la caída de la reserva de petróleo, materia prima para gasolinas y diésel pues esto pues está ocurriendo en diferentes partes del mundo y esta situación pues afecta también a El Salvador. Recordemos que este es un mercado no regulado y por ende pues se mueve de acuerdo a las variaciones en el mercado internacional y el mercado ha estado pues muy sacudido en estos últimos días por diferentes situaciones y ahí tenemos el resultado, esos incrementos en el precio del combustible. Hemos tenido cerca de 20 o más, quizás 20, 22 incrementos en lo que va de este 2021 y pues ahí tiene usted este resultado que ya el galón de gasolina especial está llegando pues casi a los $4. Seguramente en algunas estaciones de servicio ya se estará cotizando a ese precio. 6 de la mañana con 15 minutos. Les comentamos que para hoy está prevista la audiencia inicial en contra de exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes, quienes enfrentan cargos por lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito. Los detenidos son Carlos Cáceres, exministro de Hacienda, Violeta Mengíbar, exministra de Salud, Erlinda Handal, exviceministra de Educación, Calixto Mejía, exministro de Trabajo, y Hugo Flores, exviceministro de Agricultura. La Fiscalía General ha emitido órdenes de captura en contra de Salvador Sánchez Serén en su calidad de exvicepresidente de la República, así como de Gerson Martínez, que fue exministro de Obras Públicas, Lina Paul, exviceministra de Medio Ambiente, y Guillermo López Suárez, quien fue presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma entre los años 2009 y 2014. Bien, y en las últimas horas, escuche usted, el presidente de la República, Nayib Bukele, firmó una iniciativa de ley para el ministro de Justicia y Seguridad Pública relativa a los delitos de corrupción, para que sea, dijo, presentada este día en la Asamblea Legislativa. El mandatario escribió en su cuenta de Twitter que una vez aprobada esta iniciativa, el país dará un gigantesco paso para poner a los corruptos tras las rejas. Eso fue lo que escribió el mandatario a través de esta cuenta en las redes sociales y seguramente vamos a tener más información en el transcurso de este día relativo pues a esto que está anunciando el presidente de la República a través de esta cuenta en esta red social, en Twitter.
En otros temas, les comentamos que enfrentaron audiencia inicial en el Juzgado 10º de Paz de San Salvador los 3 acusados de comercializar computadoras que son propiedad del Ministerio de Educación. El equipo informático fue hurtado en varios centros escolares de nuestro país. Conozcamos qué decidió el juez. Seguirán en prisión 3 sujetos a quienes se les acusa por los delitos de receptación, hurto y estafa al comercializar computadoras propiedad del Ministerio de Educación. Así lo determinó el Juzgado 10º de Paz de San Salvador. Tenemos un resultado satisfactorio para la representación fiscal, pero más así para la población en general. ¿Por qué? Porque la señora juez ha decretado una instrucción formal con la aplicación de la medida extrema más gravosa, como es la detención provisional, en contra de los imputados por ambos delitos, tanto por el delito de receptación en perjuicio del Ministerio de Educación y por el delito de estafa en perjuicio de una víctima a la cual está gozando del régimen de protección. De acuerdo al informe fiscal, las computadoras habían sido hurtadas en distintos centros escolares del oriente del país, lo que no descarta que podría tratarse de una red de personas quienes están detrás de los hechos. La Fiscalía General de la República ha solicitado un plazo de instrucción de 6 meses, porque, como lo dije anteriormente, queremos llegar a profundidad, a acreditar, ¿verdad?, todas estas personas que participan de forma directa en esta estructura que se dedica a saquear centros escolares con el propósito de comercializarlos acá en la ciudad de San Salvador. Sin embargo, para el abogado defensor y para los acusados no hay suficientes pruebas para que logren comprobar los delitos. Hay elementos suficientes como para justificar la detención provisional. Sobre esa ha sido la posición de la defensa. Realmente, esto injustamente que nosotros seamos empleados nada más, que pues nosotros no cometimos un delito. ¿Usted como persona se considera inocente? Es que no puedo darte palabras mías hasta que el abogado me diga que tenga que decir. Entonces estaría aceptándolo. No conozco de leyes. Yo por eso, como no conozco de leyes, le pido al abogado que le pregunten a él. ¿Y usted es el dueño de ese local? Sí, correcto. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar con más implicados en este caso. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Bien, y el ingreso para formar parte de la Fuerza Armada de El Salvador busca pues hacerse de manera efectiva, siguiendo los lineamientos adecuados para constatar la confiabilidad de los reclutados al encontrar pues anteriormente algunas deficiencias en los filtros de ingreso a la institución y la problemática de militares que mantenían vínculos con grupos delincuenciales. Actualmente se han incorporado al menos 1.046 hombres y mujeres a la Fuerza Armada, alcanzando un total que supera ya los 20.000 elementos militares. Ahí tenemos pues parte de esas imágenes que nos muestran cómo pues hay muchos interesados en formar parte de las filas castrenses. El prestigio que tiene la institución hace que ahora haya más gente que se presente, y en esa cantidad de gente que se presenta, nosotros también, a diferencia de antes, tenemos la capacidad de poder seleccionar de mejor manera a los efectivos que van a entrar. Es decir, no agarrar a cualquier persona sin que llene los requisitos, porque tenemos de dónde poder escoger, y de esa manera es que los filtros van dando sus resultados y nos garantizamos que al interior de la institución hayan solamente personas que cumplan con los requisitos. Ahora, en otras informaciones les comentamos que recibió un último adiós la joven reina de belleza de Nueva Concepción en el departamento de Chalatenango, que como recordamos falleció atropellada. Conozcamos más de esta emotiva despedida. Múltiples arreglos florales adornaban el féretro donde descansaban los restos de Lisbeth Lemus, reina de Nueva Concepción, quien fue atropellada el pasado viernes en la carretera troncal del norte por un vehículo aún no identificado, que se llevó la vida de esta hermosa joven llena de sueños y aspiraciones. Pero tuve la oportunidad por el trabajo, quería que fueran algo, le logré dar el bachillerato a los demás 3 hijos, y ella logra cursar turismo, llevaba la carrera de relaciones públicas y asociado al inglés, ¿no? Como hay
Pero ella estaba preparando, yo le decía, andate para Estados Unidos, no quiero Estados Unidos, casate, le dije, no, yo quiero estudiar. Entonces mis hijos, yo con todos le teníamos ese apoyo, dándole todo lo que ella necesitaba. Su padre, con dolor en su corazón, agradece las muchas muestras de cariño hacia su familia en este momento tan difícil que atraviesan. Agradecido con Dios porque me la prestó 20 años. Quería que me la prestara el resto de mi vida, pero los planes de Dios son diferentes. Yo en eso me voy a agarrar, que Dios es el dueño de la vida. Dios quiso que así pasara. No vamos a cuestionar a Dios. La reflexión para otros, que los preparemos porque los puede pasar a nosotros en momentos así. Ahora estamos, mañana no estamos. Entonces, nuevamente le digo al pueblo de Nueva Concepción, a Chalatenango y en todos los medios de comunicación que estuvieron cubriendo todo este evento, gracias, porque no podemos pagarle todo lo que han hecho ustedes, las redes sociales, la gente en el exterior, todo. Pues yo tengo miles y miles de audios y mensajes de condolencia y eso me motiva. El momento más difícil llegó, la despedida de la reina. Fue llevada hasta la iglesia donde por muchos años sirvió como acólita. Aquí, sus hermanas y amigas recordaron a la reina con el espíritu alegre que la definía. Nos quedamos con todo aquello bueno que hicimos por ella. Yo sé que algunos no la conocieron, pero la admiraban porque ella donde sea que pasaba brillaba, esa mujer brillaba. Así de que así la vamos a recordar. Soy la hermana mayor y quiero que recordamos a nuestra niña con esa alegría que ella tenía. La lección que más nos ha marcado a nosotros, porque la vida se nos va en un minuto y nosotros nos quedamos con eso porque nosotros sí le decíamos que la queríamos mucho y siempre estábamos para ella. Entonces creo que ese es el mensaje a toda la gente y no solo para la familia, que nos digamos que nos queremos siempre, pero con el corazón. Pues que gracias por formar parte de nuestra vida, que ahora viviremos para ella, que lucharemos por ella, que todos los objetivos, todas las metas serán adelante por ella, y a las personas que valoren a quienes tienen a su alrededor y que comprendan que el significado de la amistad va más allá de eso, que al final se convierten en una familia. Y creo que es un vacío que nadie va a llenar, pero vivirá con nosotras siempre, y que la amamos y será nuestra reina por siempre. Así es, siempre va a ser nuestra reina. Luego de la misa llegó el momento de llevar a la reina en su último recorrido, el Campo Santo de Santa Rita Cimarrón, el cantón que la vio crecer y triunfar, y donde ahora sus restos descansarán eternamente. Lisbeth Lemus será la reina que todos recordarán por su carisma, belleza y un trágico final, el cual sus familias esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y den con el responsable de esta tragedia. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas. El reporte del tráfico es presentado por Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Muy bien, a esta hora vamos con reportes del tráfico. Julio Guevara está listo para informarnos en esta mañana de lo que está ocurriendo, como decíamos, en las calles. Seguramente usted está pendiente de qué se va a encontrar al salir de casa. Julio, te saludamos nuevamente. ¿Qué nos cuentas? Manuel, te comento que a esta hora de la mañana nos hemos movido hasta la carretera al Puerto de la Libertad, donde la carga vehicular es fluida en este momento, tal como pueden apreciar el sentido que lleva
justo al Puerto de la Libertad está sin complicaciones. De igual manera, el sentido que viene del Puerto de la Libertad buscando la carretera panamericana o bien diferentes puntos de Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán. Vamos a girar un poco para que usted pueda apreciar, a ver si no nos afecta el sol, pero es así como se tiene el panorama a este momento. Vemos acá que, bueno, estamos en una zona donde hay diferentes industrias, es por eso que en puntos determinados tiende a complicarse. Sin embargo, en este momento la situación luce, voy a decir, perfecta para los automovilistas. Y recordemos que también acá donde estamos también está el desvío para Santa Elena. Vamos a hacer un giro acá para poder demostrar lo que es el Boulevard Orden de Malta para que usted tenga conocimiento que está, bueno, es una vía libre, completamente libre en este momento, tal como puede apreciar si usted viene de la zona alta de Antiguo Cuscatlán y busca incorporarse a esta arteria. De igual manera para todas las personas que van para Santa Elena, por mencionar algún punto de referencia. Recordemos que otro punto de referencia es que en esta vía es donde transita la ruta 44. Precisamente acá está observando una de las unidades, las personas que vienen a laborar a esta zona, pero sí carga vehicular. No podemos hablar en esta zona, Manuel, porque no hay. De igual manera estuvimos revisando ahí las aplicaciones y en toda esta arteria te puedo decir que está libre en este momento. Así que esa noticia es favorable para cientos de automovilistas que poco a poco comienzan a transitar en esta importante zona límite entre Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán. Muy bien, Julio, ahí tenemos la imagen que nos da certeza de lo que nos estás diciendo en esta mañana de martes. Una carretera al Puerto de la Libertad que luce totalmente despejada. Una buena noticia para quienes circulan hacia Zaragoza o vienen desde la zona de la Libertad hacia la zona de Santa Tecla y también hacia San Salvador. Gracias, Julio, por el reporte. Vamos a volver contigo y vamos a estar pendientes de lo que está ocurriendo con el tráfico. Perfecto, más. Cuando decides darle a tu carro Texaco con Tecron, descubres poder incontenible, deseando salir, que te pide ir más lejos. Siente la potencia, avanza, escucha su rugido. Sigue 1 kilómetro más, 1 hora más, 100 años más. No busques menos, continúa. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron, Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Llegó el momento de compartir algunas de las noticias más importantes a nivel nacional. Este recorrido lo vamos a comenzar mencionándoles que el gobierno inauguró el proyecto Una Segunda Oportunidad para ofrecer educación universitaria a privados de libertad. 58 reos en fase de confianza del Centro Preventivo de Cumplimiento de Penas La Esperanza, conocido como Mariona, estudiarán licenciatura en Administración de Empresas. Las clases serán impartidas por los maestros de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios dentro de este recinto. Muy bien, y como parte del Plan Nacional de Vacunación, que ya cuenta con casi 4 millones de dosis anti-COVID-19 aplicadas, se desarrolló una jornada de vacunación móvil en las instalaciones de Exporsalva Free Zone, ubicada en el Cantón Lourdes del municipio de Colón, en el departamento de La Libertad. Esas estrategias de vacunación móvil buscan aumentar la capacidad de inmunización. Además, les informamos que 4 personas fue el saldo de un múltiple accidente de tránsito en la autopista Comalapa. 4 personas lesionadas. Esto sucedió en el carril que conduce de Santo Tomás a San Salvador. Según Cruz Roja Salvadoreña, que atendió este percance, fueron 3 mujeres y un hombre las personas que resultaron heridas a raíz de este múltiple accidente. Y la Policía Nacional Civil capturó a una persona identificada como Irving Manuel Leiva, de 61 años, a quien se le está acusando de cometer un homicidio el fin de semana en la 6ª Avenida Norte y calle Roosevelt del municipio de Soyapango. Y a 4 años de prisión fueron condenados Edgardo Navarro, Neftalí Callejas, Kevin González y Josué Reyes por privación de libertad agravada. Según la Fiscalía General, vapulearon a un hombre luego de robarle su celular y lo trasladaron hasta Ciudad Arce, donde lo abandonaron. Los hechos ocurrieron en el año 2018.
Despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut. Ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio. Presenta. La mañana con 31 minutos, llegó el momento de establecer contacto con Marcela Rivera. Nos tiene un nuevo reporte de tráfico y también una importante recomendación. Marcela, adelante. Despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut. Ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio de lunes a viernes en restaurantes Pizza Hut. Aplica en menús seleccionados y gracias a Pizza Hut les voy a compartir el tránsito vehicular. En las inmediaciones de Redondel, Italia, hay buenas noticias para este día martes, especialmente si usted viene de Redondel de las Naciones Unidas ya para incorporarse hacia el Boulevard del Hipódromo. Puede hacerlo sin mayores inconvenientes, son pocos los vehículos que se mantienen transitando por este lugar y lo mismo ocurre si usted va a continuar con su trayecto hacia la Avenida La Revolución. Estamos viendo un panorama bastante favorable, incluso si usted viene desde la Alameda Manuel Enrique Araujo, ya buscando el sector de la zona rosa para dirigirse hacia la 79 Avenida Sur, no tendrá ningún tipo de inconvenientes al momento de pasar por esa vía. Eso sí, tiene que hacer una espera al momento de incorporarse hacia las inmediaciones de este Redondel, de Redondel Italia, pero por lo demás no tendrá ningún tipo de problema. Sabemos de que esta es una zona bastante concurrida y el panorama favorable que se mantiene en estos momentos podría estar cambiando para los próximos minutos para que lo tome en consideración. Despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut. Ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio. Presentó. Muy bien, ahí tenemos el reporte del tráfico con Marcela Rivera. Importante información en esta mañana de martes. Como decíamos, estamos comenzando la jornada con los reportes de los equipos de Noticiero Hechos. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poco de política. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el análisis que se hace de lo que está pasando, por ejemplo, con el FMLN tras estas capturas de exfuncionarios durante la administración del presidente Funes? Vamos a hablar de esto con Juan José Martel. Él ya está con nosotros aquí en el edificio Bicentenario. A mantenerse pendiente después de la pausa. Muy bien, llegamos al día 27 de julio de 2021, es martes. Hoy en el espacio de la entrevista, como les anunciábamos, vamos a conversar con Juan José Martel, quien tiene pues amplia experiencia en temas legislativos y también, por ende, en temas políticos. ¿Qué está pasando en estos últimos días en el país? Realmente, bueno, hemos visto cómo pues se capturó la semana anterior a pues funcionarios durante la administración del presidente Funes por el tema de los sobresueldos. Además, recordemos que hay un proceso abierto, en este caso contra el Partido Arena, por el caso Taiwán y una investigación abierta en la Asamblea Legislativa por asignaciones de fondos a organizaciones no gubernamentales y también en este órgano de Estado se ha estado hablando del tema sobresueldos. Vamos a poner en perspectiva un poco de estos temas para luego pues conversar con nuestra charla de hoy. Diversas reacciones se han generado tras la captura de exfuncionarios del FMLN que son señalados de haber recibido sobresueldos durante el periodo 2009-2014. La diputada FMLNista Marlene Funes señala que El Salvador está viviendo una justicia selectiva. Únicamente se está persiguiendo a la oposición. Lo que vimos el jueves fueron detenciones arbitrarias. Llegan a las casas de estas personas detenidas sin mediar palabras, únicamente los arrestan, no les leen sus derechos, no les entregan una orden de captura. Simplemente son llevados y exhibidos públicamente, señala la legisladora. El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, también reaccionó al tema. Según la autoridad católica, debe prevalecer la justicia y de ser encontrados culpables, deberán responder ante la ley. Es de mencionar que por este caso la Fiscalía General de la República solicita que se emita difusión roja en contra de Salvador Sánchez Serén, Lina Paul, Gerson Martínez, José Manuel Melgar Enríquez y José Guillermo López. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el analista político Juan José Martel. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Martes, le damos los buenos días a Juan José Martel. Juan José, un gusto a que nos acompañe aquí en Hechos AM. ¿Cómo está usted? Bienvenidos. Gracias, Manuel. Es un gusto estar acá de nuevo en esta entrevista tan gustada por la ciudadanía. Pues a la orden y en un país que se sorprende uno todos los días. Juan José, ¿qué lectura se puede hacer de lo que está pasando con estos exfuncionarios de la administración del expresidente Funes?
hemos visto pues a gente que pues tuvo cargos importantes, como quien fue ministro de Hacienda, la doctora Violeta Mengíbar, que fue viceministra de Salud. Hemos visto a un ex viceministro de Agricultura, a alguien que estuvo trabajando en trabajo. O sea, ¿qué decir de todo esto que está ocurriendo y que obviamente pues hay una reacción de parte de la ciudadanía en cuanto a pues estos casos que están poniendo en perspectiva parte de lo que se ha venido pues haciendo con el manejo de fondos públicos en el país? Sí, yo diría, Manuel, que estos casos del FMLN, que son los últimos, no es un hecho aislado, sino que es parte de toda una situación que se ha venido generando en el último tiempo, en el cual se fue destapando poco a poco una enorme estructura de corrupción. Pero al mismo tiempo se fueron creando las condiciones para comenzar a enfrentarla en los distintos campos, en el campo judicial, en el campo político, etc. Muchas de las cosas que ahora estamos viendo ya se sabían desde hace tiempos. Que habían sobresueldos ya se conocía. El caso de Taiwán viene desde hace mucho tiempo atrás. El caso de los sobresueldos se conocía mucho. El caso de dinero que se le entregaba a las ONGs, Plaza Fantasmas, etc. En realidad no hay nada nuevo. Lo que hay es una nueva situación en la que existe la correlación de fuerzas políticas como para iniciar un proceso de revisión de todo eso, de transformación y de tomar las medidas correctivas. Eso es lo que hemos visto. Por ejemplo, cuando la Asamblea Legislativa nombra 2 comisiones especiales. Una para investigar el caso de los dineros entregados a las ONGs y otra en el caso de los sobresueldos. Claro. Luego, la Fiscalía se activa, pero se activa con casos no recientes, con casos que ya tenía. Porque estas capturas que hemos visto no es una investigación que haya iniciado este fiscal. Esas investigaciones se iniciaron a principios del gobierno anterior. Estaba en esa época como fiscal Douglas Meléndez. Ahí es donde empezó este proceso, que ahora que había venido avanzando a paso lento, a paso de tortuga, que lo que revela Tony Saca el día en que va a la comisión especial, aparte de los nombres, que ha sido como lo que ha llevado el morbo más importante, pero revela vicios en su juicio y revela cómo se le obligó a callar para ocultar cosas y mantener la impunidad. Es decir, lo que estamos viendo en este momento es no un hecho aislado, sino que es toda una situación en que la sociedad salvadoreña se apresta a enfrentar todos estos hechos de corrupción y a buscar los mecanismos para corregirlo. Creo que eso es lo importante. Juan José, pero hay reacciones de parte de, en este caso, del FMLN, como es lógico, al ver pues que parte de la gente que ha estado con ellos a lo largo de su historia, pues hoy está detenida. El caso de Óscar Ortiz, que ha dicho que lo que está pasando en el país es un retroceso a los años 80 y que ese es un episodio oscuro que está viviendo El Salvador en pleno 2021. Además, algunos diputados, en este caso una de las diputadas del FMLN decía que se está aplicando la justicia de forma selectiva, aprovechando que se tiene, pues en este caso, un fiscal que está actuando de acuerdo, decía, a intereses. ¿Qué decir sobre este tipo de reacciones que se dan pues al calor de las detenciones que se dieron la semana anterior? A mí me parece que estas reacciones son las lógicas dentro del esquema del FMLN. Es decir, ellos al parecer no han reconocido hasta hoy los graves errores que cometieron. Yo creo que no han reconocido que traicionaron la esperanza del pueblo salvadoreño y por ello consideran que estas acciones que ellos saben que se cometieron y que al parecer existen pruebas documentales de que pasó lo que se les está señalando, ellos los consideran una persecución política. Yo creo que ese discurso no solo no les está ayudando a ellos, sino no está convenciendo a la ciudadanía. Y les preocupa, obviamente,
al resto de funcionarios que han estado involucrados. Tengo acá, Juan José, una declaración que daba, por ejemplo, parte de lo que decía Óscar Ortiz, decía: se quiere destruir a todos los partidos políticos que sean la oposición de esta élite gobernante que quiere aprovecharse económica y políticamente de todos los recursos del Estado. Eso era parte de lo que él decía al calor de las detenciones. Y como usted decía, pues ha habido una reacción un tanto, digamos, tímida respecto a al tema de las capturas, porque obviamente hubo concentraciones, pero concentraciones de muy poca gente. Al contrario de lo que se decía en redes el día que se dan las capturas, pues mucha gente esperaba pues una buena movilización de gente que en algún momento simpatizó con el FMLN. Yo creo que no hay plan de destruir partidos por parte del gobierno. Los partidos se han venido destruyendo ellos solos. Si nosotros vemos los resultados electorales de las últimas 2 o 3 elecciones, vemos cómo han venido en picada Arena, el FMLN. Vemos cómo han ido perdiendo toda su fuerza en la Asamblea Legislativa, perdieron el Ejecutivo, están perdiendo la mayoría de las municipalidades. Es decir, la destrucción del partido político es consecuencia de sus actos y de una nueva actitud de la ciudadanía. Yo no veo un plan. Ahora, si para demostrar que no se están atacando y que no se quieren destruir, hay que tolerar todos estos actos de corrupción, creo que ahí hay una visión totalmente equivocada y que no le conviene al país. Pero Juan José, ¿por qué no nos remontamos un poco al inicio de los gobiernos del FMLN? Mauricio Funes llega, en este caso, a la presidencia de la República y genera pues una gran expectativa respecto a la lucha contra la corrupción. De hecho, en los primeros días que él estuvo en la presidencia, se hicieron algunas denuncias y todo el mundo decía: hoy se va a descubrir muchas cosas que han venido ocurriendo de forma anómala en el país y que hasta cierto punto se han normalizado. Hoy, a partir de este momento, la situación va a cambiar para todas aquellas personas que han estado pues burlándose del Estado, que han saqueado las arcas del Estado o que han pues cometido algún tipo de desfalco contra el Estado. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿En qué parte del camino fue que, digamos, esa expectativa se cae y que el FMLN pierde, en este caso, la brújula que había despertado tanto interés en la ciudadanía respecto a lo que podría cambiar con la llegada de un Mauricio Funes a la presidencia de la República? Yo creo que el FMLN perdió la brújula en el momento en que no tuvo la valentía de enfrentar a fondo un modelo corrupto, un modelo de Estado cooptado en forma patrimonial. En ese momento comenzaron a perder la brújula, porque lo que sucede es que se comienzan a adaptar a ese modelo y a ese sistema, y comienzan a negociar con los grupos que habían mantenido la corrupción, y ante una necesidad de gobernar, terminaron cayendo en la misma trampa que les habían tendido, que era la trampa de la corrupción. Esa es la diferencia que hay ahora. Ahora lo que encontramos es un gobierno que tiene la suficiente fortaleza como para no llegar a ese tipo de entendimientos, a ese tipo de negociaciones. Porque de lo que nos ha señalado Tony Saca, no solamente prácticamente se tenía comprado todo el gabinete, sino que también se destinaban fondos para el órgano judicial, para la Fiscalía General de la República y para otros entes, lo cual hacía que la tal y tan cacareada separación de poderes que tanto se ha defendido, que la necesidad de que cada órgano se desarrollara y el desarrollo institucional del país, todo eso se había convertido en un discurso vacío, y el FMLN cayó en esa trampa porque no tuvo la valentía ni la capacidad de poder enfrentar ese modelo y terminó adaptándose a él. Es decir, en síntesis, se volvió al revés de una famosa frase de Chafik. Chafik decía: vamos a llegar al Estado, al poder del Estado, para cambiarlo. Pero el problema es que ellos llegaron al poder del Estado y el Estado los transformó, el Estado los cambió. Entonces terminaron cada vez pareciéndose más sobre la base de gobernar y sobre la base de sentir la necesidad de continuar en el poder.
Hay diferentes análisis que se hacen sobre el tema sobre sueldos, Juan José. Hay quien dice que esto es una forma de compensar, en este caso, a personas que tienen, digamos, ciertos ingresos y cierta capacidad para que acepten estar en cargos públicos. Esa es una de las visiones. La otra, pues escuchábamos a un Rubén Zamora decir que los sobresueldos es digamos, una herramienta para poder gobernar, que el sobresueldo sí es un instrumento del gobierno para gobernar. ¿Qué decir sobre esto? Porque realmente, digamos, es una forma de lograr captar la atención de personas capacitadas para que se sumen al Estado. Es una forma de comprar voluntades. ¿De qué estamos hablando? Porque de pronto, digamos, decíamos, esto se ha normalizado hasta el punto de que todo el mundo, como usted decía, sabía que había un pago de sobresueldo. De hecho, en determinado momento, pues se habló del tema, pero no pasó más allá del impacto que tuvo en la opinión pública. Sí. Yo creo que estos dos argumentos, por un lado el de los sobresueldos como mecanismo de compensación y por otro lado como instrumento de gobernabilidad, en el fondo es la búsqueda de normalizar esta situación, tratar de volverla legal y tratar de volverla legítima. Es decir, pobrecito el funcionario, gana muy poquito como ministro o como viceministro, y él cuando trabajaba por su cuenta o cuando trabajaba en la empresa privada ganaba mucho más, entonces hay que pasarle debajo de la mesa una cantidad de dinero para compensarlo. El punto es que eso estaba fuera de contrato, el punto es que eso se hacía en forma clandestina, en forma secreta. De ese dinero nunca se entregaban cuentas a nadie, ni siquiera al fisco, ni siquiera se pagaba la renta o lo básico, y además de eso, al parecer, en el último gobierno hasta se daban instrucciones precisas de cómo usar ese dinero para mantenerlo en un sistema de lavar esos recursos. Es decir, eso es lo grave. ¿Por qué no le dijeron al ministro, mire, se les va a aumentar el salario de los ministros, va a aumentar el salario de los viceministros, y que todo fuera transparente? No, el punto era mantener el esquema de soborno, de cooptación del funcionario. Eso era lo que se pretendía con este mecanismo. Por otra parte, cuando la gobernabilidad tiene como base el dinero y el dinero se comienza a convertir en el instrumento de la gobernabilidad, el Estado se corrompe, las instituciones ya no se desarrollan, se vuelve falso el discurso de separación de poderes. Y pongo un ejemplo, con esto que ha explicado de herramienta de gobernabilidad, hoy entiendo con más claridad algo que era una presunción. Y es que en la legislatura anterior, en la Asamblea Legislativa anterior, se atacó siempre al gobierno y se le negaron todos los recursos en medio de la pandemia, a pesar de los costos que iba a tener en vidas, en salud y en desarrollo y reactivación de la economía. No les importó porque no estaba funcionando el mecanismo de gobernabilidad, es decir, el mecanismo de dar dinero, de dar compensación debajo de la mesa, es el que no estaba funcionando. Esa forma de gobernabilidad precisamente es la que debemos de combatir. Yo recuerdo rasgarse las vestiduras a muchos tanques de pensamiento diciendo que nosotros tenemos un presupuesto rígido, porque un alto porcentaje del presupuesto general de la nación se va en salarios. Claro. Pero si nosotros comenzamos a contar y agregar todo ese dinero que se iba debajo de la mesa en sobresueldos, que son cientos de millones de dólares, entonces significa que todavía era más rígido el presupuesto. Yo creo que esas explicaciones en el fondo no solo no tienen sentido ya en esta nueva realidad, sino que la gente las ha comenzado a repudiar. Pero Juan José, estamos llamando mal el tema sobre sueldos porque, de acuerdo a las declaraciones que daba el expresidente Elías Antonio Saca, ahí había gente que no tenía mayor participación en el Estado. Y por eso no cabe el argumento de que era gente que, digamos, que porque era algún tipo de talento que estaban captando para que estuviera al servicio del Estado.
o que estuviera, digamos, prestando su servicio y que era gente que digamos, en el sector privado estaría ganando mucho más de lo que podía ganar en un cargo en el sector público. Entonces, ¿cómo llamar a este mecanismo en determinado momento? Porque a mí me parece que el tema sobre sueldo se queda corto cuando digamos, el pago trasciende a gente que no está vinculada con el Estado. Yo estoy de acuerdo, Manuel. Es que lo que sucede es que nos quedamos con la palabra sobresueldo. Pero la palabra sobresueldo que se usó en un momento, a mi juicio, es hasta benigna, porque pareciera que tiene una base legal, que es el sueldo. Sí. Pero en realidad eran entregas clandestinas de dinero, entregas secretas de dinero en forma ilegal. Esa es en el fondo la frase. Obviamente puede tener legalmente una connotación distinta si el que recibe ese sobresueldo de la presidencia de la República es un funcionario que depende directamente del presidente. Así es un funcionario que no depende directamente de él, como el caso de la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía General de la República. O los periodistas que se han mencionado. Y en el otro caso en que aparecen periodistas y otros particulares recibiendo dinero, mucho menos cabe el concepto de sobresueldo. Por otro lado, sobresueldo ni siquiera está tipificado en el código, sino que simplemente es una frase que se acuñó en los medios de comunicación, en el lenguaje popular, pero no representa, cuando decimos sobresueldo, no representa la esencia de lo que debería de ser etimológicamente la palabra. La verdadera frase debería de ser dinero entregado en forma secreta, en forma privada, de manera ilegal y que se convertía en un lavado de dinero público. Esa es la realidad, pero como usar ese nombre es muy largo para explicarlo, la gente se quedó con el concepto de sobresueldo. Pero yo estoy de acuerdo, no es sobresueldo. Y es importante que la gente entienda toda la dimensión que tiene en este momento ese término, porque lo más seguro es que le vamos a seguir diciendo sobresueldo para ahorrarnos las palabras, ¿verdad? Pero en realidad hay que entender la dimensión, lo que estamos diciendo cuando nos referimos a esa palabra. Bueno, definitivamente que cuando escuchábamos las declaraciones del expresidente Elías Antonio Saca, hay más elementos que le suman pues al morbo del tema, Juan José, cuando él decía, este era dinero que se entregaba en efectivo en sobres en casa presidencial. Esto fue parte de lo que él dijo cuando fue llamado, en este caso, a la comisión que está investigando el tema. Sí, y es que pareciera ser que así fue. Es decir, era dinero que se les metía en un sobrecito, llegaba el funcionario a casa presidencial, a la oficina seguramente del secretario privado, según comentan, al menos en el gobierno del presidente Saca, y se les entregaba. Algunas veces firmaban recibo, no sé si siempre firmaban, pero era un dinero que después incluso se les dijo, no lo vayan a bancarizar, no vayan a aparecer con gastos extraordinarios. Se buscaba un mecanismo de ocultamiento de un recurso que se estaba dando en forma ilegal. Es igual como el narcotraficante, que cuando tiene enormes ganancias, el problema principal de él es cómo lavar ese dinero. Y si no sabe cómo hacerlo, más fácilmente lo capturan. Entonces, igual era en este caso, se daban instrucciones de cómo gastar y de qué no hacer con ese dinero para que se fuera diluyendo. Es decir, y a mí me preocupa algo, y es la forma en que se generalizó. Es que prácticamente de lo que dice Tony Saca, obviamente las investigaciones tienen que avanzar en el campo judicial. Significa que prácticamente gabinetes completos estaban involucrados en esa situación. Instituciones del Estado como el órgano judicial, la Fiscalía General de la República. Se habla de que los exfiscales recibían algo que le llamaban ayuda institucional para viajes, pero es que si es una ayuda institucional, esa ayuda se documenta, es pública, no era nunca debajo de la mesa, en el fondo eran sobornos. Si hubiese una palabra que tal vez para tratar de englobar todo eso,
Tanto lo que se le daba a los funcionarios del Ejecutivo como a los funcionarios de otras instancias del Estado y a particulares sería soborno. Es decir, se les entregaba dinero debajo de la mesa a cambio de la fidelidad, a cambio de mantener el conjunto de intereses que estaba representando ese gobierno. Esa es la realidad. Cambiemos entonces la palabra sobresueldo, pongámosle soborno. Muy bien, vamos a hacer un espacio para comerciales y cuando volvamos vamos a continuar conversando con Juan José Martel, que nos acompaña esta mañana aquí en Hechos AM. Vamos a hacer un poco más de énfasis en las declaraciones que dieron pues 2 expresidentes de la República en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga este tema, el de los sobresueldos, que nos tiene pues a todos a la expectativa. De hecho, para este día hay diligencias judiciales en el caso de las personas que se han detenido y que ocuparon pues cargos durante la administración del expresidente Funes. Volvemos enseguida, continúe con nosotros. Estamos en la mañana del martes, ya el 27 de julio de 2021. En el espacio de la entrevista de Hechos AM, hoy hemos invitado a Juan José Martel para hablar de una investigación que está en marcha en la Asamblea Legislativa y es el tema sobre sueldos. También hay otra investigación sobre fondos asignados a organizaciones no gubernamentales. Si podemos, digamos, ver en las dos investigaciones hay un tema en común: el manejo de fondos públicos, el uso que se hace del dinero, en este caso ciudadano, porque cuando hablamos de dinero público parece que no tiene un origen, pero todo este dinero tiene un origen y es un dinero que proviene de los ciudadanos. Y definitivamente pues hay mucho que decir sobre este caso. Juan José, ¿cómo evalúa usted las declaraciones que han dado, por ejemplo, los 2 expresidentes que fueron citados a la Asamblea Legislativa? Escuchamos a un expresidente, Alfredo Cristiani, que se aferró al tema: todo lo que hicimos estaba pegado a la ley. Todo era lícito, todo lo que se hizo era lícito. Luego escuchamos a un Elías Antonio Saca, que pues llevaba mucha documentación respecto a lo que le estaban preguntando y comenzó a mencionar nombres y listados interminables de nombres de gente que en determinado momento recibió dinero público, en este caso, pues como decíamos, mal llamado sobresueldo. Sí, yo veo 2 declaraciones totalmente diferentes. Por un lado, las declaraciones del expresidente Cristiani, que llegó a evadir toda posibilidad de concretar algo y se quedó en un par de estribillos, en 2 o 3 frases de estribillo que le construyeron sus abogados. Todo lo que hice fue en el marco de la ley, nunca actué fuera de la legalidad, todo fue lícito. Y frente a cualquier pregunta que le hacían, incluso intentaron llevarlo a preguntas de sí o no, él decía el mismo estribillo. Es decir, en el fondo era una actitud defensiva, en el fondo es una actitud de ocultamiento de lo que había pasado. Porque para demostrar si algo es legal tengo que describirlo. Pero él jamás describió ningún procedimiento, sino que él simplemente decía: es legal, estaba en el marco de la ley. Sí, pero ¿cuál era el procedimiento? ¿Cómo lo ejecutaba? Que era lo que se quería saber en ese momento. Es decir, yo creo que tiene derecho a no incriminarse. Es decir, es un derecho de todos los salvadoreños de no solo que se nos considere inocente, sino a no autoincriminarnos, ¿verdad? Y para mí hizo lo lógico. Ahora, tienen que investigar y tienen que profundizar porque todos sabemos las cosas que han pasado. Por otra parte, el presidente Antonio Saca llegó con otra visión, se fue al otro extremo. Él llegó con la idea de en plan de una colaboración total. ¿Por qué? Porque él ya fue condenado. Pero no solo fue condenado, sino que lo obligaron a aceptar un juicio en términos de desventaja para su persona. Es decir, el concepto de una justicia que es igual para todos, él siente que se la violaron al no permitirle demostrar casos y situaciones. Entonces lo que hicieron fue
le ofrecieron una rebaja de los años de prisión a cambio de ocultarlo, obligaron a ocultar todos los nombres de las personas que recibían sobresueldo. ¿Cuál era la consecuencia legal de hacer esto? Que a él le caía entonces toda la responsabilidad pecuniaria por ese dinero que faltaba. Es decir, yo no digo que Tony Saca no ha cometido delitos y no ha cometido delitos que son graves, claro que los ha cometido, pero lo terrible es cómo el sistema de justicia cargó toda la responsabilidad en él para mantener la impunidad de todos los que eran los receptores o los destinatarios de esos recursos. De esa manera él se hizo cargo y en la práctica él tiene una responsabilidad pecuniaria de más de 300 millones de dólares que en realidad, según él dice, están distribuidos entre una enorme cantidad de gente que se repartió. Eso lo motiva a llegar y decir, miren, yo aquí ya no tengo nada que perder y lo mejor es decir la verdad. Y de esa manera llega a decir las cosas como las ve. El otro sí tiene mucho que perder, el otro ya anda libre, etcétera, etcétera. Entonces llega a guardar silencio. Ahí son las dos posiciones extremas. Ahora, yo creo que lo fundamental es que tanto unas como otras son declaraciones que en sí mismas no tienen valor probatorio o judicial. Lo que puede tener valor probatorio o judicial son las declaraciones que ya dio Tony Saca en la Fiscalía General de la República, sí, o hizo de manera judicial y que supuestamente están guardadas en algún lugar. Creo que eso es lo que hay que levantar. Lo que ellos digan en la comisión especial, si no se presentan las pruebas pertinentes, tiene poco peso. En ese sentido, yo creo que esta comisión debe, las dos comisiones especiales, porque son diferentes, tienen que elaborar un buen informe con buenas recomendaciones, de manera que le pueda permitir a la Fiscalía General de la República y a otras instancias del Estado que deben investigar para iniciar los procesos que deban iniciarse. Por ejemplo, la Corte de Cuentas. ¿En algún momento auditó la Corte de Cuentas los dineros entregados a las ONGs? Pero, Juan José, en el caso de la Corte de Cuentas, pues muchos ciudadanos tienen la impresión de que la Corte de Cuentas también fue cómplice en todo este tipo de situaciones que estaban ocurriendo. Porque sabemos que la Corte de Cuentas por años estuvo bajo el dominio, fue, digamos, un coto de un partido político que la tuvo bajo su control por décadas, y que todo el mundo sabía que cuando había elección de presidente de la Corte de Cuentas ya sabían quién iba a ser y de qué partido iba a ser, y que no iba a haber mayor movimiento dentro de la Corte de Cuentas. En determinado momento, pues todo el mundo tiene claro también de que esto ha sido pues un secreto a voces en cuanto a que la Corte de Cuentas en determinado momento ha sido cómplice de todas las situaciones, no solo del tema de sobresueldo, sino de muchas situaciones anómalas en el manejo de fondos públicos. Sí, y es que no solo la Corte de Cuentas, Manuel, las dos procuradurías, la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas, eran parte del reparto de poder de los partidos políticos. Sí, era un secreto a voces que la Fiscalía le tocaba a Arena, que la Procuraduría General de la República le tocaba a la Democracia Cristiana de la época, sí, que la Corte de Cuentas le tocaba al PCN. Y cuando llegó el FMLN, como se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se la dieron al FMLN. ¿Qué independencia de instituciones del Estado y fortalecimiento institucional podía haber? Pero estamos obligados a ir a investigar si la Corte de Cuentas hizo las auditorías. ¿Por qué? Porque eso va a documentar si efectivamente estos funcionarios estaban cumpliendo con su obligación constitucional y legal. Acordémonos que también hay delito de omisión de las funciones, y en ese sentido ellos no pueden haber omitido la investigación de esos recursos públicos. Ahora bien, hay otro elemento.
la Corte de Cuentas ya en pocos meses va a terminar su periodo. Se va a necesitar una transformación de ese órgano. Lo que sucede es que cuando se han querido cambiar las instituciones, aunque a mi juicio se ha hecho por la vía legal y correcta, siempre han brincado los que se han fortalecido y los que han detentado riqueza a partir de esa forma de gobernar y de manejar el Estado. Ahora entendemos también por qué la gran gritolera en el momento en que se cambiaron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué la gran gritolera en el momento en que se cambió al fiscal general de la República? Hoy uno entiende por qué esas cosas sucedían, porque tenían un Estado cómplice en el que todos se tenían pateada la cola uno con otro y por lo tanto no había forma de que alguien destapara nada, porque si alguien quería destapar le echaban a la fiscalía, le echaban a la... Si la policía quería actuar, entraba la Procuraduría de Derechos Humanos. Y ahora es increíble que estén diciendo que están torturando, por el amor de Dios. Mire, Manuel, a mí me da tristeza ver gente como Cáceres, como Violeta, como la señora Handal, como Calixto, detenidos. Yo sé que han sido luchadores sociales, la mayoría de ellos. Y a mí me da tristeza, pero también por otro lado da cólera y da risa las declaraciones del FMLN de persecución política, de torturas. Yo no me pude contener y puse un tuit sarcástico sobre la tortura, porque realmente una cosa es que uno diga, hombre, que da impresión a ver esta gente que ha luchado y que a lo mejor algunos llegaron hasta con buenos ideales al vaya que tuvo efervescencia su tuit en redes sociales. Tuvo bastante. ¿Por qué? Porque refleja una sensación ya de hastío y de sarcasmo. Incluso puse otro tuit más serio que no se despliega en Twitter, pero lo que lleva sarcasmo a la gente le gusta. Pero esas son las realidades que estamos viendo en este país, Manuel. Y yo digo, bueno, ellos yo creo que sí tienen el derecho de que se les reconozca su inocencia, eso sí. Y el Estado debe y está obligado a probar la culpabilidad. En este caso yo entiendo, hay documentos, porque los delitos de corrupción, yo lo decía, yo no soy abogado y puedo decir cosas que un abogado no puede, ¿verdad? Pero decía, la corrupción es un delito que tiene una arista penal, pero se prueba por vías civiles, documentales, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo creo que si hay documentos que ellos firmaron, que si hay constancia de que esos dineros fueron desviados o fueron entregados, todo eso tiene que, de alguna manera, ponerse en manos del juez para que el juez valore. Y ahí es donde se vuelve imperioso y necesario que tengamos un órgano de justicia independiente del aparato político, que es lo que soñábamos todos, pero lo que se nos impidió a partir de este recurso de gobernabilidad, de este instrumento de gobernabilidad, como le llaman ahora, en una actitud, a mi juicio, perdón la expresión, bastante cínica. Juan José, ¿cuál debería ser el alcance de este tema de la investigación de los sobresueldos? Porque hemos visto a dos expresidentes dar declaraciones ante una comisión que está en la Asamblea Legislativa, pero que todavía pues, tiene mucha tela que cortar en esta materia. Pero hay otras dos administraciones que están en medio de estas, digamos, de estos dos expresidentes que fueron a declarar. Está, digamos, la administración del ya fallecido presidente Armando Calderón Sol, está también la administración del ya fallecido presidente Francisco Flores, y también está la otra administración del FMLN, porque hasta ahora se ha hablado de gente que trabajó con Mauricio Funes. Pero ¿qué pasa con el profesor Salvador Sánchez Serén, que fue vicepresidente durante la administración Funes, pero luego en el periodo siguiente fue presidente de la República? Y la interrogante que todos tenemos es, ¿continuó este mismo esquema de pago de sobresueldos durante la administración del profesor Serén? Sí, una vez platicando con un amigo bastante mayor que yo, ya falleció, él me dijo, fíjate que lo de los sobresueldos, de que yo tenga memoria, viene desde la época de Osorio. Osorio, me dijo, intentó crear un buen gabinete,
pero con los salarios que habían en esa época en el sector público no era posible, y él entonces recurrió al mecanismo del sobresueldo para entusiasmarlos y que esos funcionarios llegaran a ser, y que esos salvadoreños llegaran a ser parte del Estado. Eso es lo que él me contó así casi textual. Es decir, si nos vamos para atrás, vamos a tener que recorrer más de 3 décadas, mucho más de 3 décadas. Sí. Yo creo que en cada momento tuvo quizás formas distintas. La corrupción evoluciona en la medida en que se desarrolla. Y yo creo que una cosa es el sobresueldo en la época de Cristiani y otra cosa es el sobresueldo en la época de Tony Saca. Hubo una época en que se especulaba que altos funcionarios recibían dinero no público, sino que llegaban a las casas de ciertos grandes grupos empresariales y ahí recibían una cantidad mensual. Se habló de diputados que iban a recibir cantidades de dinero de ciertos grandes empresarios. Nunca se pudo comprobar. Yo por eso es que me quedo hasta aquí, porque si no el que va a ir preso soy yo. Entonces, pero sí se habló. Es decir, la corrupción ha venido evolucionando. Yo tengo la impresión, pero no lo puedo asegurar, que se generalizó en el gobierno de Tony Saca. No sé qué tan generalizada era anteriormente. ¿Por qué? Porque anteriormente yo descubro como forma principal de corrupción el robo de los grandes activos que tenía el Estado. Es decir, en las épocas anteriores se robaron los bancos, se robaron los ingenios, volvieron a privatizar el comercio exterior, destruyeron la reforma agraria. Es decir, todo aquello que le daba poder al Estado, que le daba recursos al Estado, CEL, Antel. En el caso de CEL, toda la distribución de energía que en la práctica se privatizó. El caso de Antel se la llevaron completita en la bolsa. Todo ese tipo de cosas era como la forma de corrupción predominante. Y el Estado ahí perdió miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares que quedaron en manos, a los políticos ahí migajas les dieron, es decir, a los diputados que levantaron la mano para aprobar esos procesos de privatización de los bancos, eso les han de haber regalado su bolsita de pisto, su pacheguaro, pero los que realmente se llevaron esas instituciones, esos son los verdaderos, y esa era la verdad, esa era la forma predominante de corrupción. ¿Qué pasó después de los primeros 3 años? Ya con Tony Saca, con Francisco Flores se dolarizó el país, intentó irse a fondo para privatizar el sistema de salud, que era lo último que ya les iba quedando, no lo pudieron hacer, y después se acabó la época del lomo de aguja. Para mí, de estos 6 gobiernos, hemos tenido 3, que son los primeros 3, que esos se llevaron el lomo de aguja. Y tenemos los otros 3, a los que les quedó el retazo con hueso. El retazo con hueso son los sobresueldos, o lo que denominamos, son los dineros a las ONG, son clavarse donaciones como los 10 millones que llegaron de Taiwán, las plazas fantasmas. Todo eso es ya resultado de un Estado que había perdido sus activos, que le habían robado sus bancos, sus grandes empresas, que ahora podrían estarle dando enormes réditos al país. Imaginémonos si en este momento el Estado tuviese, aunque fuese con el sector privado, pero tuviese un papel preponderante en esas grandes empresas, tendríamos suficientes recursos para todos los programas sociales del país, para desarrollar este país, para salir de la pobreza. Todo eso se perdió, se lo llevaron, y los bancos ahora terminaron ya ni siquiera en manos de los que se lo llevaron de los salvadoreños que se lo llevaron, sino del mundo internacional. Sí. En ese sentido, yo tengo la impresión, no lo puedo asegurar, porque esto creo que hay que hacer una investigación jurídica
pero también hay que hacer investigación social. La investigación sociológica y política se vuelve necesaria para que estas cosas no vuelvan a pasar, para corregirlas, pero además, Manuel, para que podamos construir una nueva sociedad, porque no se trata de meter presos unos corruptos para que vengan otros, no se trata de destruir jurídicamente ciertas formas de corrupción para que surjan otras más sofisticadas. Se tratan de poner fin a toda esta era de depredación del país, de depredación del pueblo salvadoreño, de privatización de todo lo que se pudieron llevar como parte de un esquema y de una visión patrimonialista del Estado. Muy bien. Juan José, definitivamente que hay mucho que decir sobre las investigaciones que están llevándose adelante en la Asamblea Legislativa. Hay mucho que decir respecto al futuro que espera en este caso a los partidos políticos como el FMLN y como Arena, que están pues tratando de mantenerse a flote en medio de los escándalos que los están azotando. Situaciones como, por ejemplo, el embargo de las instalaciones de Arena. Y aparte, pues las situaciones que está enfrentando el FMLN con la captura de gente que son pues parte de su historia también. Y pues obviamente, Juan José, dejamos abierta la invitación para poder conversar con usted en futuras ocasiones. Le agradecemos que este martes nos haya visitado y pues nos dé su visión respecto a lo que está ocurriendo en el país con estos temas. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias a usted, Manuel. Y bueno, siempre que me invite, aquí estoy. A la orden. Muchas gracias. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Vamos a tener más reportes y también información que usted debe conocer. Estamos comenzando la jornada en el día martes y pues sabemos que hay muchas cosas de las que informarle. Volvemos. Ya son las 7 de la mañana con 26 minutos. Muchas gracias a Manuel Burgos y a su invitado por la entrevista desarrollada en los últimos bloques de información. Nosotros continuamos con más aquí en Hechos AM. Muchísimas gracias por estar pendientes de nuestra señal. Vamos entonces a estar pendientes del tráfico vehicular. Sabemos que se pone bastante complicado. Vamos a estar estableciendo contacto con nuestro compañero Dani Guarita desde el Paseo General Escalón. Dani, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros, amigos televidentes. Quiero mostrarles cómo se encuentra el panorama en cuanto al tráfico vehicular desde el Paseo General Escalón. Lo que usted observa sobre sus pantallas es el carril, tanto para los que van o vienen desde el túnel Masferrer o el sector de la Masferrer, o también incorporándose desde la avenida Jerusalén, ya bajando hacia el redondel Beethoven. También buscando sentido hacia Soyapango y Lupango, todos estos sectores, la colonia Flor Blanca, que está más próxima a estos lugares. Así es como luce el panorama en cuanto al tráfico vehicular, tanto ambos carriles para los que van o vienen, sentido también buscando hacia la Escalón Oeste. El panorama luce bastante vacío, bastante favorable para aquellos conductores que transitan sobre este sector, y es por ello que también se les recomienda a los conductores a manejar con la velocidad adecuada y también con las medidas de precaución al momento de guardar la distancia entre automóviles. Sin embargo, el panorama en cuanto al tráfico vehicular a esta hora de la mañana se encuentra el panorama bastante favorable para esos conductores. Recuerde que en el transcurso de las horas el tráfico se suele complicar sobre estos sectores y por ende el tráfico es bastante molesto, digamos, en el transcurso de las horas. Así, el panorama para quienes se conducen a estos sectores, ya mencionaba, para los que vienen desde la avenida Jerusalén y van hacia el redondel Beethoven o buscando también hacia el sector de El Salvador del Mundo, o también la Plaza de las Américas, el panorama luce bastante favorable. Muchas gracias, Dani. Bueno, un panorama bastante favorable en ese tramo del Paseo General Escalón para que ustedes lo tomen en consideración. Y como siempre reiteramos, mucha precaución al integrarse al redondel Masferrer, porque también es ese escenario de accidentes de tránsito por las personas que quizás no lo hacen con la prudencia debida. Vamos ahora a establecer contacto con nuestra compañera Marcela Rivera. Marcela se encuentra desde el Boulevard Tutunichapa y desde ahí nos brinda su reporte del tráfico. Marcela, adelante, coméntanos.
Así se encuentra en esos momentos el Boulevard Tutunichapa. Recordemos que la situación se tiende a complicar especialmente en el sentido que conduce hacia la calle Guadalupe, hacia la 25 Avenida Norte o también hacia el Boulevard de los Héroes. Así, por el momento, bastante favorable, es una muy buena hora para que usted pueda circular, sin embargo, no es de confiarse porque podría estar cambiando rápidamente este panorama favorable que se mantiene en el Boulevard Tutunichapa. Les muestro también otra de las arterias bastante importantes y que generalmente tiende a complicarse. Estamos hablando de la Diagonal Universitaria. Estamos viendo que para los que vienen de la Alameda Juan Pablo II no hay ningún tipo de problemas al momento de pasar por esta vía, pero sí estamos viendo que se ha comenzado a generar esta fila de vehículos en el semáforo que se encuentra en el sentido que conduce hacia la Alameda Juan Pablo II, y es que este punto, en este sentido, es bastante complicada la situación vehicular. Por el momento no representa ningún tipo de inconvenientes, pero sí sabemos de que es bastante difícil transitar por esta vía para que usted lo tome en consideración. Esa es la Diagonal Universitaria. También les voy a mostrar cómo se encuentra un poco más adelante el Boulevard Tutunichapa para que ustedes vean que tampoco hay ningún tipo de inconvenientes al momento de pasar por esta vía. Marcela, muchas gracias, mucha precaución entonces en esta zona. Vamos ahora a establecer contacto con Iliana Leiva. Iliana Leiva se ha trasladado hacia otro punto de nuestra ciudad capital, donde también estamos muy pendientes del tránsito vehicular. Adelante, Iliana, te escuchamos. ¿Desde dónde te reportas? Buenos días, información del tráfico desde la zona del Boulevard Venezuela para que puedan observar cómo se mantiene la carga en estos momentos, que de hecho ya es algo considerable para quienes vienen desde la zona del centro de San Salvador, muchos también desde Soyapango, y vemos que ya tratan de avanzar en estos momentos y este es el panorama que van a encontrarse. También vemos que algunos están esperando que el semáforo pueda dar la señal para incorporarse hasta la zona de la calle Las Camelias, y es ahí donde se ha hecho esa fila de vehículos que ustedes pues observan que es bastante prolongada, y es ahí donde pues se da ese congestionamiento mientras se da ese cambio del semáforo. Pero también ya vamos a mostrarles cómo se mantiene para quienes vienen desde la zona de la colonia San Francisco o también se han incorporado desde el Boulevard Los Próceres, que están buscando llegar hasta la calle Amberes, posteriormente la Alameda Manuel Enrique Araujo o también la colonia Escalón, y ahí también es bastante considerable esa carga vehicular que se está registrando en el sentido contrario para quienes van buscando la colonia San Francisco. De igual forma vemos que avanza un poco lento en ese punto esta situación del tráfico a esta hora, así que este es el panorama que van a encontrarse. También observamos la fila que se ha hecho ya para quienes vienen desde la zona de la Alameda Manuel Enrique Araujo y se ha incorporado al Boulevard Venezuela. Así que con estas imágenes regreso con ustedes. Americana, que es el punto donde se encuentra nuestro compañero Dani Guarita con su siguiente reporte del tráfico. Dani, te escuchamos, adelante. Las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina. DLC, juntos llegamos más lejos. Presenta. Tráfico bastante complicado para los automovilistas que se conducen a esta hora de la mañana desde la Plaza El Salvador del Mundo. Para quienes van buscando o vienen desde el sector de la Alameda Roosevelt hacia el centro de San Salvador, tienen que hacer una breve espera para poder incorporarse posteriormente hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo, buscando sentido hacia Santa Tecla, y también para los automovilistas que vienen bajando desde el sector de la colonia La Escalón. Así, el panorama en cuanto a tráfico vehicular a esa hora de la mañana. Los automovilistas acá tienen que hacer una breve espera, ceder el paso vehicular para quienes vienen incorporándose también desde los sectores como la 65 Avenida Norte, y también para los que se van a incorporar posteriormente hacia la Alameda Roosevelt. El panorama luce bastante fluido, sin embargo, el tráfico acá suele complicarse durante el transcurso de las horas. La recomendación es la misma que siempre se le hace a los conductores: a manejar con cuidado, a ceder el paso y también, por supuesto, a tener las medidas de precaución al momento
de circular sobre estos sectores, ya que hay bastante comercio y muchas personas que se están dirigiendo hacia sus lugares de trabajo. El carril que usted observa en este momento es el que conduce hacia Santa Tecla, buscando salida hacia la carretera Panamericana o hacia Occidente, y también hacia el centro de San Salvador o al centro de la capital, como lo es el carril izquierdo para también los que se vienen incorporando del mismo desde la Alameda Roosevelt. Así el panorama, compañeros, a esta hora de la mañana desde la Plaza de Salvador del Norte. Estamos de regreso con Hechos AM, y si usted es amante de los mariscos, seguramente no se va a querer perder esto, porque el periodista Julio Guevara conoció a un joven que en plena pandemia del coronavirus decidió emprender en el arte culinario. Uno de los platillos con los cuales ha atrapado a sus clientes, y se los vamos a presentar a continuación. Hablamos de camarones al coco. Es la costa salvadoreña en su máximo esplendor. Ambiente espectacular que este grupo de mujeres aprovecha todos los días para preparar lo más sabroso del océano. Claro, hablo de mariscos. Quien lo sabe a la perfección es Catherine, una chef que conocimos en la cocina de Cielo Mar, un emprendimiento que tiene sus bases en el kilómetro 41 de la carretera del Litoral, en el Puerto de la Libertad, un lugar que muchos conocen como la cuna de los camarones hawaianos. En toda la costa hay camarones hawaianos, pero aquí tenemos los únicos. Nuestra característica en los camarones es nuestra forma de empanizarlo. Tal como lo dijo, la opción camarones hawaianos no es nueva. La utilizan en diferentes lugares, pero aquí, vaya que le apostaron a una receta que está dando de qué hablar. Entremos en detalle. Primero aclaremos que se utilizan camarones jumbo. Al seleccionarlos, se limpian con gran delicadeza. Luego se dejan reposar. Mientras tanto, se preparan los ingredientes restantes. Usamos lo que es una infusión de salsas de aquí de la casa, que son exclusivamente de la casa. Lo preparamos. Tenemos la primera, que va a base de coco, y luego tenemos lo que es harina, huevo, que también lleva una receta hecha de la casa, y lo que tenemos es el coco, un empanizador de coco. Ese es el punto, el toque de la excelencia hablando de estos camarones. Damas y caballeros, son empanizados con coco. Mire qué genial. Claro, no es lo único. En esta cocina donde se emprendió en todo el sentido de la palabra, al punto que las recetas fueron creadas aquí mismo, con el fin que los clientes disfruten mezclas que no se encuentran en otro lugar. Así lo dice Giovanni Díaz, el propietario de Cielo Mar, un joven que busca salir adelante apostándole a la comida. Todas nuestras recetas son únicas, son especiales, llevan ese toque muy único nuestro. Si usted me dice de dónde se lo inventaron, pues hasta el momento no lo sé. Lo único que sé es que Dios nos lo dio. Es así como lograron que todo, absolutamente todo, lleve un toque propio. Por muy harina que sea para empanizar, tiene ingredientes adicionales que han permitido que los platillos se ganen el respeto de muchos. Solo mire estos camarones en lo mejor de cocción. Mientras están, se preparan los complementos. Uno de los principales es la piña. Se hace trocitos y posteriormente son salteados. Así. Mire, qué rico, ¿verdad?
Si se fijan, es una mezcla de todo un poco. Bueno, yo diría una explosión deliciosa de sabores. Este sabor es porque de las dos preparaciones que usamos, que son de la casa, una es dulce y la otra es salada. Entonces lo que queremos nosotros es que el comensal sienta ese toque de dulzura y también primero se siente el toque de un poquito de dulce, porque nuestro empanizador de coco es dulce. Y ya después se siente el toque salado, y cabal queda el contraste de las dos cosas. Y ya están. Los camarones llegaron al punto perfecto, así que es hora de servir la delicia del lugar. Aderezo de la casa, arroz, piña y por supuesto los meros del platillo. Observe el color, esa textura y el olor indiscutiblemente atrapador. Ahí está, listo para que nuestro paladar viva una experiencia culinaria de nivel costeño, entre un concierto de olas y el suave golpe de la brisa marina. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, olores y sabores. Bueno, muchísimas gracias como siempre, Julio, por presentarnos esta deliciosa opción en toda la sección de los martes que estamos esperando con muchas ansias, olores y sabores. Ahora, una importante recomendación para todos ustedes: si por casualidad se siente estresado, nervioso, preocupado o le cuesta dormir, tranquilo. Puede tomar Nervitran, que es el tranquilizante de origen natural que no crea hábito. Nervitran disminuye el estrés, ansiedad e insomnio en sus dos presentaciones, tabletas y gotas. Recupere su lado bueno con Nervitran. Ahí está la recomendación también para que ustedes la tomen en consideración. Ya son las 8 de la mañana con 12 minutos y ahora nos enfocamos en lo que sucede en Chalatenango, donde los agricultores serán capacitadas, específicamente agricultoras, con el apoyo de la Fundación Calleja y ONU Mujeres. Esto para mejorar sus producciones e iniciar emprendimientos de comercialización de verduras. La periodista Iliana Leiva viajó hasta la zona norte de nuestro país y nos comenta. Es la firma de un memorándum de entendimiento entre la Fundación Calleja y ONU Mujeres, con el que brindarán las herramientas necesarias a agricultoras de La Palma en Chalatenango para que puedan recibir asistencia técnica en el proceso de producción y comercialización de sus cultivos. Este convenio compromete a todos los actores a que trabajemos cada uno desde su trinchera, digamos, para construir esta cadena de valor, desde la formación y la capacitación y el suministro de los insumos para esas mujeres, para que puedan trabajar e incorporarse a la cadena, como también una demanda constante, una compra a precios sumamente justos, un apoyo en el suministro, la distribución y la centralización de estos productos para facilitar a que lleguen a los supermercados. O sea, es la construcción de una cadena sostenible. Afirman que empoderar a las mujeres agrícolas es fundamental para que puedan salir adelante junto a sus familias, por lo que es necesario que se dignifique el trabajo que realizan en el campo. Pero hay que fortalecer sus capacidades en varios ámbitos, ¿verdad? Desde la administración, desde la contabilidad para llevar sus pequeñas empresas hasta la producción, ¿verdad? De las hortalizas, temas técnicos en la producción de hortalizas, en la comercialización, en el almacenamiento. Es importante ayudarla a encontrar un trabajo de calidad, intentar de cortar la brecha de los salarios entre hombres y mujeres. Irma es una de las 15 mujeres beneficiadas con esta prueba piloto y agradece que podrán comercializar sus verduras a mejores precios. Excelente, porque ahora ya vamos a tener donde vender nuestros productos a un precio justo, porque todo este tiempo anterior hemos estado vendiendo a la tiendona o a los que vienen a comprar para luego ir ellos a pueblearlo, ¿verdad?
y la verdad es que nos pagan bien bajo nuestros productos. Y ahora ya con esta oportunidad que se nos abre, estamos muy felices y contentos porque ya nos queda más cerca para transportarlo y a un precio justo. Carlos Calleja, presidente de Fundación Calleja y vicepresidente de Super Selectos, realizó un recorrido por el centro de acopio de la zona, donde verificó la calidad de diversos productos, los cuales son seleccionados minuciosamente para llevar verduras frescas hasta su mesa. Con imágenes de Roberto Martínez, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Iliana, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial. Enseguida regresamos. Manténgase pendiente. Qué emocionante, Manuel, todas esas medallas y esos deportistas ahí logrando muchos hitos importantes en su vida. Así es, además de muchas controversias también respecto a los uniformes que están utilizando, por ejemplo, la selección noruega, lo que decías tú, de la que revelaron a utilizar, pues que dijeron ya no vamos a usar bikini, vamos a usar un short. Igual las alemanas que están utilizando una especie de, digamos, exactamente, de traje que les cubre todo el cuerpo porque dijeron que no están de acuerdo con la sexualización del deporte. Así que bueno, mucho que decir de lo que está pasando en los Juegos Olímpicos y mucho también de la cobertura que está teniendo la Red Salvadoreña de Medios. Así nos despedimos, que tengan un buen día. Buen día, nos veremos mañana.